Nacional Valparaíso. Estamos en verdad muy contentas por este conversatorio que lo veníamos programando hace bastante tiempo, que tuvimos además el privilegio de tener muy buenos expositores que ya los va a presentar el doctor Lanio, que va a moderar, que me imagino que ustedes ya los conocen, pero que de todas maneras para nosotros de verdad es una gran alegría recibirlo aquí en casa, en el Regional Valparaíso. Sabemos que muchas de estas actividades se dan en la capital, entonces poder contar con figuras de esta índole para nosotros es en verdad un privilegio. Así que no los quiero atrasar más con este conversatorio y voy a dar la palabra al doctor Ítalo Labio, que va a presentar a nuestros expositores y después va a moderar. Al final de las presentaciones vamos a hacer una ronda de preguntas para todos los panelistas. Muy bien. Buenos días, perdón, partimos mal. Buenas tardes a todos y todas. Muy bienvenidos a nuestro Regional Valparaíso. No hay palabras para describir el agradecimiento que tenemos a nuestros expositores, una parte representando al sistema, digamos, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Una maestría en economía y un doctorado en economía de la salud, siendo esto su área de mayor profundidad. Por otro lado, desde la academia tenemos a médico cirujano en salud pública y MBA de la misma estudio que es bueno, Lorna ya ha dado unas palabras de bienvenida y no quisiera alargar más sino más que decir que mecanismos de pago para nosotros, nosotras es de toda relevancia en cuanto nos da luces respecto a cosas como eficiencia del gasto, el tema de equidad, también la eficiencia del sistema y también qué pasa con, yo digo, quien es víctima de nuestras inversiones en cuanto al sistema, son los usuarios mensuales. Entonces, sin más, primera parte de la exposición de nuestros invitados, posteriormente preguntas del auditorio y finalmente que esto finalmente se convierta en una conversación. El formato conversatorio se elige por otro tipo de formato rígido no nos acomoda como Departamento de Salud Pública del Colmer Regional Valparaíso. Entonces, sin más, ya por favor. Buenas tardes. Bien, ¿sí? Okay. Para mí es un placer estar acá. Es la primera vez que vengo al médico. Esta es una ciudad engañada, para parte de casi. Además, colegas que están disponibles para poder escuchar el tema que a mí el tema de los piernas. Voy a tratar de hacerlo rápido porque creo que aquí el plato principal no soy yo, el plato principal y el antes de grasa tenga que ser seguro. Y además porque previamente me creo que ustedes ya habían tenido curso de no quiero repetirme mucho. Voy a contarles la historia de los que rodeé, ojalá lo más breve posible. Voy a pedir que me avisen cuando vaya en la media hora. Puse mi alarma, pero no quiero pasar. Bueno, ¿de qué se trata esta historia? Los PRD son los grupos relacionados al diagnóstico. Y los grupos relacionados al diagnóstico nacen como una herramienta que desarrolla o diseña un académico de la Universidad de Ley, mandato al Congreso. Que el Congreso veía que no había transparencia, no había claridad en lo que estaba ocurriendo dentro de los. Entonces, él es encargado de buscar una fórmula, realmente es una herramienta, para tratar de entender con mayor precisión lo que está ocurriendo en los hospitales, tanto desde el punto de vista
clínico como desde el punto de vista financiero o económico. Bueno, RD, ustedes han, como les decía, tenido clases, pero no es fácil de asimilar el concepto. Yo llevo 27 años, todavía me cuestan. Entonces, no pretendo que quizás del aspecto, darles un brochazo, algunas cosas que me parecen centrales. Dándole vueltas, y esto es cosecha mía, personal, absolutamente, pero lo dijo Fetter y ninguno de los autores que escribió después sobre RD. Yo creo que la razón por la cual fue necesario en su minuto crear los RD se basa en tres pilares fundamentales que están representados de aforismos que yo El que baja. Está de abajo, avanza. Voy, Manuel, ¿no? Hazle clic de nuevo, que lo probamos recién. Ahí está. Bueno, y los aforismos son los que ustedes ven allí. Aforismo, sentencia, frase, como quieran llamarla. La primera es, no hay enfermedades sino enfermos. Eso me enseñaron a mí en la escuela de medicina. Es atribuido a muchos autores, pero el más frecuentemente citado es Samuel Hahnemann, padre de la homeopatía. Yo no puedo estar más de acuerdo con esto, ¿no? Los enfermos son distintos, todos enfermos. Ahora, algo pasa. Uno piensa que un hospital promedio puede tener algo así como 2.000 egresos hospitalarios anuales. Al cabo del año va a tener más o menos 24.000 egresos desde el punto de vista de la gestión clínica y de la gestión financiera. Tanto de los clínicos como de los directivos superiores, como de los directivos del nivel central, es bastante inmanejable. Entonces, desde ese contexto era importante tratar de disminuir estos 24.000 egresos hospitalarios, que Fetter llama productos hospitalarios, disminuirlo en grupos que fueran manejados. Y de ahí surge entonces esta idea de tratar de reducir, no reducir a los pacientes, sino que reducir la forma en que yo agrupo a ellos. La segunda frase que yo he visto en mucha literatura escrita de distintas maneras es que los hospitales son una caja negra, ¿no? Habitualmente desde lo más externo no se sabe muy bien cuáles son los procesos que ocurren dentro de los hospitales, cuáles son los protocolos que se aplican dentro de los hospitales. El paciente tiene más o menos claro cuál es la hipótesis diagnóstica, cuál es más o menos la intervención que se le va a hacer, pero no sabe mucho más. Eh, por cierto, no sabe cuántos días estaba a estar en el hospital, y algo que no podemos sostener, no sabe cuánto va a pagar, ¿no? Entonces, caja negra de los hospitales es algo que yo he visto en innumerables ocasiones. Finalmente le he preguntado a clínicos, en la mayoría de casos clínicos, ¿no? Bueno, ¿por qué un paciente que tiene un diagnóstico determinado, tiene una intervención determinada, estuvo 5 días más que otro paciente, que el paciente al lado que tenía el mismo diagnóstico y que tuvo la misma intervención? La respuesta que me han dado ustedes, genéricamente, es que mis pacientes son más complejos, más complejos. Yo no tengo por qué dudar de esa afirmación. Pero sí me gustaría tener una métrica para medir esa complejidad. ¿Okay? Entonces yo finalmente resumo en estos tres aforismos cuáles son los pilares que llevan a Fetter a generar los grupos relacionados con el diagnóstico. A mayor abundamiento en lo primero que les comenté, la clasificación internacional de enfermedades en su versión 10 tiene más de 12.500 diagnósticos. Y la clasificación internacional de enfermedades de modificación clínica, ¿no es cierto?, que es una versión norteamericana aprobada por la Organización Panamericana de la Salud, tiene más de 8.500
procedimiento o intervención. Ustedes mezclan estas dos cosas, nos dan millones de posibilidades. Que me van a decir, sí, pero no todas se dan, no todas se juntan, no todas se pueden unir en un solo paciente, excepto Castillo. Todo lo que quieran. No van a ser millones. Entonces, esta es una definición del propio Fetter, el creador de los GRD, que salió publicada en la revista de Biología y Medicina de la Universidad de Yale, que dice que los GRD son una herramienta de gestión estandarizadora en la que mediante un algoritmo que él diseña en función de una serie de metodologías matemáticas y estadísticas, alimentado con los datos de los pacientes dados de alta. Recordemos que los GRD, ¿no es cierto?, se clasifican con los diagnósticos al alta. Es post-alta, no antes. Con esos datos, ¿no es cierto?, en el conjunto mínimo básico de datos, podemos clasificarlo en grupos clínicamente similares, y ojo, con similar consumo de recursos. Esa es la gracia de un GRD, o de todos los GRD. Y cada grupo tenga pacientes clasificados que tienen coherencia clínica y isoconsumo de recursos. ¿Entienden? Bueno, acá lo grafiqué. Mío, esto lo tomé de Case Mix nórdico. Este recuadro, ¿no es cierto?, tiene pacientes, ¿no es cierto?, que tienen distintas figuras geométricas, distintos colores, y esto sería la complejidad o la casuística del hospital, sin ordenarlos, sin agruparlos, ¿no? Lo que hace este agrupador, que un agrupador no es cualquier agrupador, es un agrupador, ¿no es cierto?, que busca este sentido clínico y este sentido económico, ¿no? Agrupa de tal manera de generar, para acá, adelante, ¿a dónde voy? Adelante. Ahí está, ¿cierto? Entonces, acá tenemos los pacientes agrupados en estos recuadros, y uno entiende entonces que por la forma, la figura geométrica y por el color, son pacientes que tienen semejanza. Cada uno de esos grupos es lo que Robert Fetter llamó grupos relacionados por el diagnóstico. ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo hizo para llegar a esa conclusión? Lo que hizo Fetter fue analizar 20 años aproximadamente, imagínense, 20 años de egresos hospitalarios en distintos hospitales norteamericanos, con todos los hospitales y toda la data que había en función de esos pacientes. Identificó con la ayuda de expertos clínicos, porque él pidió, digamos, elaborar un panel de expertos clínicos, identificó las variables más importantes que explican el tiempo de estadía. ¿Por qué el tiempo de estadía? En ese tiempo no había forma de medir mucho el gasto y mucho menos los costos. De hecho, hoy día, yo creo, no sé, Camilo, corrígeme por favor, creo que hoy día no se miden realmente los costos en los hospitales ni en las clínicas. Por lo tanto, se utilizó esto como un proxy de gasto. ¿Por qué? Porque Fetter leyó en la literatura que mientras más días de estada cada una persona, más consumo de recursos generado. Y esto sabemos que en casos particulares no ocurre, pero en la ley de los grandes números sí ocurre. Consideró fundamentalmente 3 ejes. Dijo, yo no quiero saber de dónde viene el paciente, cuál es el tipo de seguro que tiene, cuál es el nivel de escolaridad, no quiero saber. Quiero saber características intrínsecas del paciente en el hospital. Entonces, el primer eje es el propio paciente, su sexo, su edad,
las comorbilidades que trae consigo al ingresar al hospital. El segundo eje es el diagnóstico que motiva, ¿no es cierto?, su ingreso a la atención terciaria, su diagnóstico principal, por supuesto que diagnóstico secundario, la vía de ingreso y la gravedad. Y finalmente, ¿qué es lo que se le hizo? ¿Cuál fue la intervención? ¿Cuál fue el tratamiento? ¿Un tratamiento quirúrgico? ¿Un tratamiento médico? ¿Fue un tratamiento conservador? Esos fueron los tres ejes que él consideró, porque encontró que eran las variables que más incidían finalmente en la conformación de estos grupos para que entre ellos tuvieran la máxima variabilidad y al interior la mínima. En base a esa información, la primera versión de los GRD fueron 600. ¿Ah? Lo que él inventó fueron 600 grupos relacionados al tema. Que consumen, ya lo dije, una cantidad equivalente de recursos hospitalarios y tienen racionalidad clínica, y eso es fundamental entender. Los pacientes al interior de un grupo tienen que tener racionalidad para el clínico. El GRD no se inventó como mecanismo de pago. Esa fue una derivada muy interesante y que ha sido muy importante en el mundo, pero se inventó para la gestión clínica. Estos grupos, él los define, y ahí yo no me hago cargo, para aquellos oídos sensibles, como los productos hospitalarios. Por lo tanto, los GRD son los productos hospitalarios que Fetter generó, que son 6. ¿Se entiende hasta aquí? Ahí. Este es el algoritmo, simplificadísimo. En parte del diagnóstico de egreso, todos los que están acá saben que el GRD se clasifica al momento de egresar el paciente. Y básicamente se clasifica el egreso porque durante la hospitalización pueden aparecer diagnósticos que son más consumidores de recursos y que requieren una atención clínica de mayor importancia que la que motivó el ingreso. La primera variable que le encontró, que era la más importante, en términos de diferenciar los días de estada y por lo tanto los costos, era si recibía o no una intervención quirúrgica. Eso es lo primero. O bien, si el paciente lo que recibía era un manejo médico. Esa fue la primera variable. Posteriormente ya se va desgranando el choclo y cuando estamos dentro de los grupos quirúrgicos, él empieza a, esa significa adyacente, a generar grupos adyacentes en función de otras variables que fueron las que yo les comenté, ¿cierto? Las comorbilidades, las complicaciones, la edad, el sexo, el estado de balanza. Hasta que llega, aquí no hay 600, pero hasta que llega a los 600 grupos relacionados al diagnóstico, que se conocieron como la Healthcare Financial Administration, ¿ok? Porque estaba hecho básicamente para el Medicare y para el Medicare. ¿Por qué aparece CDM? Porque cuando él hizo el ejercicio con los días de estada, entiéndase costos, se dio cuenta que en este GRD los pacientes que estaban incorporados consumían la misma cantidad de recursos, pero estaban incluidos una paciente histerectomizada y un paciente prostatectomizado, lo que no le hacía ningún sentido al clínico. Entonces, ¿cómo corregimos esto? Lo corregimos desde la raíz. Cuando él parte primero identificando al paciente dentro de estas 23, hoy día son más, 23 categorías diagnósticas mayores. Y él indicó cuáles eran las categorías diagnósticas mayores, el panel de clínicos. Y lo hizo a través, ¿no es cierto?, de clasificarlos de acuerdo a sistemas u orden. Por lo tanto, él
ya no tuvo el problema de combinar pacientes que no fueran clínicamente coherentes. Entonces, si hacemos una síntesis, ¿qué se requiere para generar un GRD? Poco. Una de las cosas que a él le interesaba mucho es que fueran variables que se registraran habitualmente en los hospitales y no cargar con mayor exigencia de otras variables que no estaban dentro de los registros. Y las variables son las que ustedes ven. El diagnóstico principal, diagnóstico secundario, el sexo, la edad, la vía de ingreso, comorbilidad de complicaciones y peso del recién nacido. Todas esas variables están hoy día en la ficha, ya sea manual o digital. Y a través entonces de esta metodología de agrupación, se generan grupos que son independientes. Un paciente puede clasificarse solo en un grupo, no en dos, en tres. Por lo tanto, son excluyentes, son independientes y son excluyentes. Cada grupo es homogéneo clínicamente y en el consumo de recursos hospitalarios. Disculpen que sea majadero en esto, pero es lo central de la generación de un GRD. Cada grupo, a su vez, tiene una complejidad que le es propia y que es distinta de la otra, del otro grupo. Por lo tanto, hay complejidades relativas distintas entre los distintos GRD. ¿Y qué nos permite hacer? Forma de estandarizar o de agrupar a los pacientes, comparar dentro de un mismo hospital, dentro de un mismo servicio, entre equipos clínicos, comparar con hospitales extranjeros que usan la misma herramienta que estamos. Por lo tanto, tenía mucho sentido lo que él estaba. ¿Qué son los recursos hospitalarios? He hablado de que tengan coherencia clínica y además que tengan un isoconsumo o consumo al promedio de recursos hospitalarios. Bueno, todos los costos directos e indirectos de cada prestación, excluyendo los costos de inversión y los costos financieros. O sea, todo lo que necesita un paciente para ser atendido en un estado. Y a cada uno de estos grupos, RD, él les asigna un peso relativo. Ustedes han escuchado ya hablar de peso relativo, lo empezamos. Un peso relativo. El peso relativo es lo que define la métrica de la complejidad de ese GRD. Si yo digo que hay un peso relativo de 1.5, significa que consume 1.5 veces más que un paciente promedio. Este es un consumo relativo. El peso relativo es un número, es un guarismo que no tiene unidades. Y aquí les pido un poquito de atención a ver si me sigue en este ejercicio. Imaginémonos un país sombra, país inexistente, ficticio, ¿ok? Cuyos pacientes hospitalizados se agrupan no en 600 grupos como los agrupó Fetter, sino que solo en 4. El GRDX, el GRDY, el GRDZ y el GRDB. Esos son los únicos 4. No hay 600 ni tampoco más de 1000, como es el caso de los GRD que usamos hoy día en Chile, que son los International Refined y aquí, ¿no es cierto?, que son GRD refinados. Si nosotros tenemos esta realidad en este país ficticio, nosotros podemos decir, mira, y tenemos pocos pacientes además en este país. El país es chiquitito. Fíjate que en el GRDX tenemos solo 4 pacientes. En el GRDY tenemos 2, en este tenemos 3, en este tenemos 4. Yo puedo costear ese GRD. Y de hecho el año 15, creo, costeamos, hicimos un costeo del sistema GRD chileno, de los GRD. Que lo costea
Entonces podemos sacar este cuadrito. Usted lo postea, imaginémonos que nos dan esas cifras. Una ficción, insisto. El GRD X, este GRD, o este GRD, o este GRD, todos son GRD X, cuesta atenderlo dentro del hospital 2.000 pesos. GRD Y 1.000 pesos, el GRD Z 3.000 pesos y el GRD beta 4.000 pesos. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es lo que cuesta atender un paciente que está dentro de este grupo relacionado al diagnóstico que llamamos grupo X. Bueno, hecho ese costeo, significa que atender a los 4 pacientes existentes en nuestro hospital nos cuesta los 2.000 por los 4, o sea, 8.000 pesos. Y así sucesivamente. Este nos costará 2.000, este nos costará 9.000, este nos costará 16.000. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿El ejercicio? Sí. Entonces, yo finalmente, ¿qué es lo que hago? Es que para tratar a todos estos pacientes que están en 4 IRD distintos, con 13 pacientes, 4, 6, 9, 13, ¿no es cierto? Yo lo divido por los 13 y el promedio para atender un paciente de todos estos es 2.692. Y es una ficción, es un promedio. Los promedios son traicioneros, pero son promedios al fin y al cabo. Es como el índice de fecundidad. Cada mujer en Chile tiene 2 hijos y medio, o tenía en mi tiempo, o sea, en ahora. Pero eso no significa que una mamá tenga un hijo y la mitad de otro, ¿no? Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. Esta cifra es ficticia, pero es el promedio de todos los pacientes atendidos en este país que le llamamos país sombra, con poquitos GRD y con poquitos. Ahora, si yo divido lo que me cuesta el GRD X, o sea, por mi promedio, me sale 0,7. ¿Alguien tiene una idea de qué puede significar 0,7? Ese es el peso relativo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que significa? Que este paciente gasta el 70% de los recursos de un paciente promedio en este país pequeño llamado país sombra. Si sigo con el ejercicio, 0.4, 1.1 y 1.5. O sea, este PRD gasta 1,5 veces más que un paciente promedio en el país. Ese es el peso relativo. No tiene unidad. ¿Hasta aquí está claro? Voy a mirar. Bueno, ahora imaginémonos que pasamos de este país sombra a un hospital sombra, a un hospital promedio del país, ¿no? Que es lo que hacemos habitualmente en FONASA, un hospital promedio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, multiplicar el peso relativo, que no tiene unidades, por el número de pacientes en ese GRD, le sumo el peso relativo por el número de pacientes en el otro, así sucesivamente, y lo divido en 3. ¿Y qué es lo que obtengo? Algo parecido al peso relativo, pero se llama distinto, se llama índice de complejidad. Entonces ustedes probablemente cuando vean los registros de su hospital, van a ver que ustedes tienen un índice de complejidad, por ejemplo, de 0,91. O sea, están gastando menos que el promedio de los hospitales del país. Si tuvieran 1.2, ¿qué significa? Están gastando un 30% más, ¿cierto? Entonces, dado que esta es una herramienta ecualizadora, significa que ese que está gastando 1.20 es más ineficiente que el que está gastando 0.91. ¿Sí?
Todo esto comparado con el promedio. Es una ficción, pero es un promedio. Un ejercicio simple. Un trasplante hepático. Es complejo. Es complejo. Tiene un peso relativo, fíjense, de 35,5. Si me entendieron lo anterior, ¿qué significa 35,5? 35 veces el valor de un paciente promedio en el país. ¿Cierto? Una colecistectomía laparoscópica sin exploración del conducto de la vía biliar en un paciente sin comorbilidades tiene un peso relativo de 0,862. ¿Cómo interpretarían eso? Es menos complejo, primero que el trasplante hepático y segundo que el paciente promedio dentro del país. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Es decir, en promedio, un trasplante hepático consume esta división, divido esta cifra por esta cifra, 41,23 veces más recursos hospitalarios que la colecistectomía en la laparoscopia. Entonces, ¿qué hará don Camilo Cid cuando tiene que pagarle a un hospital que atiende trasplantes hepáticos versus aquel que atiende solamente colecistectomía? Ya, dice que no hay más trasplante. Probablemente va a tener que hacer una inteligente distribución o redistribución de los dineros para pagarle a aquel que está gastando más. Una cesárea que no tiene complicaciones, tiene un peso relativo de 1,05. Se parece harto al promedio de un paciente común y corriente en Chile, ¿cierto? Pero un parto normal tiene la mitad. O sea, gasta el 50% de un paciente normal. Entonces ya el tema de la cesárea no es solo un problema ético, sino que también es un problema económico. ¿Sí? Si yo hago el mismo cociente anterior, voy a observar que la cesárea consume casi 2 veces más que un parto común corriente. Estos son los pesos relativos. ¿Entendió? ¿Entendió el ejercicio? Está muy... Entonces, aquí les traje un recuadro para que ustedes puedan ver algo que antaño, imagínense, yo 25 años, en tiempos de interno, ¿no es cierto? Pensábamos que la colección era una sola. Resulta que el sistema GRD encontró que podía... Perdón, pero me fui a las moras. Estoy yendo para atrás, para adelante. No, yo lo retrocedo. ¿Eso está bien? Ahí, eso. Entonces, después descubrí con los GRD, Robert Fetter me enseñó, es una versión que no es la que usamos en Chile, esta es la All Patient GRD para todos los pacientes, que es la que usan los norteamericanos. ¿Sí? Pero fíjense las diferencias de una colecistectomía que para mí era una sola cosa, una sola bolsa, las diferencias de pesos relativos. ¿Cuál es la más cara? ¿Cuál es la que consume más recursos? Consume casi 4 veces más que un paciente promedio. ¿Y cuál es la más barata? Exploración. Perfecto. Ok. Entonces, hay distintas colecistectomías dentro del sistema GRD. Cada una de ellas tiene una diferencia en el consumo de recursos y por cierto, clínicamente es distinto. Operar a cielo abierto o bien operar laparoscópica.
El segundo número, cifra importante, es la tasa base. Porque si se fijaron, los pesos relativos no tienen unidades. Por lo tanto, puede ser el 50% más, el 40% menos, etc. Pero ¿cómo lo valorizo? ¿Cómo lo valoriza FONASA? Bueno, FONASA tiene que monetarizar, ¿no es cierto?, ese peso relativo. ¿Cómo se hace? Complicado, porque hay que hacer estudios de costo. En los países desarrollados hacer estudios de costo cada 2 años, cada 3 años, se juntan los nórdicos, ¿no es cierto?, en un centro especializado que tienen y hacen estudios de costo. Pero nosotros no tenemos esos recursos. Por lo tanto, lo que hacemos es básicamente un cociente, está muy simplificado, en el gasto declarado por todos los hospitales chilenos, en este caso el año 2024, de ahí toma el dato, y lo divido por el número de los ingresos hospitalarios de ese mismo. Y lo que obtengo finalmente son los pesos chilenos, en este caso, y yo me gasté el promedio por atender un paciente. ¿Sí? Pero ahora. Lo más importante, ¿se entiende? Ok. Entonces, por un lado tenemos el peso relativo que nos habla de la complejidad del grupo, y además tenemos una tasa base. Entonces, ahora la cosa se nos simplifica porque hay que multiplicar, ¿no? Para que finalmente obtengamos cuánto FONASA va a reembolsar, no voy a decir pagar, pero me va a retar el director local, él dice que necesita haga, se reembolsa. Por lo tanto, ¿cuánto va a reembolsar? Este es el esquema completo. Entonces, ustedes, como clínicos, cuando atienden a un paciente hospitalizado, van a tener que clasificarlo con edad, sexo, comorbilidades, diagnóstico, procedimiento. Si no registran algo, ese algo no existió. Y por lo tanto, ese GRD puede caer en un nivel de complejidad más bajo. Después aplicamos el algoritmo de Fetter y obtenemos un GRD específico. Eso está automatizado, ¿no es cierto? Hay un software comercializable que está, digamos, a disposición de los establecimientos y arroja el GRD. Ahora yo le tengo que pagar por GRD a los casos incluidos en cada uno de los grupos relacionados al diagnóstico. ¿Y cómo lo hago? Con esta fórmula. El peso relativo, que ya vimos lo que es, lo multiplico por la tasa base y le agrego un factor de ajuste. Ese factor de ajuste, en el caso nuestro, básicamente es un factor de actualización por tecnología, por complejidad de la tecnología. En otros países se usan otros factores de ajuste. ¿Okay? Por ejemplo, la distancia del paciente al centro asistencial. Por ejemplo, un factor de ajuste es la densidad poblacional en zonas extremas. ¿Ok? Por lo tanto, cada país tiene su propia forma de ajustar esto. Voy a apurarme. Esto es... Sí. Esto lo único que intenta hacer es mostrarle una serie de países, casi todos de la OECD. Este es el año en que se introduce el GRD en el país. Toda la barra. La barra gris clara significa cuánto dura como mecanismo de gestión clínica o mecanismo presupuestario o una serie de otras funciones que pueden tener los GRD. Y el comienzo de la barra gris significa cuando ese país adoptó el GRD como mecanismo de pago. Si se fijan, todos los países que están incluidos dentro de la gráfica rápidamente migran
de cualquier otra funcionalidad de los IRD a mecanismo. Ahora, yo les he hablado de los International Refined DRGs, les he hablado de los Patient DRGs, les he hablado de los Healthcare Financial Administration DRGs. Todos estos son DRGs, son familias distintas. ¿Sí? O sea, hay más de 5, creo que son entre 40 y 50 versiones distintas de GRD. ¿Qué hacen los países? Algunos toman los GRD de otros países, los costean y los usan. Hay otros que dicen partamos de cero y creemos nuestros propios GRD. Y les ponen su nombre propio. Entonces tenemos los GRD australianos, los GRD españoles, los GRD nórdicos, los GRD norteamericanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no lo voy a entrar a cada uno de ellos. Bien. Pero lo que les quiero mostrar es que hay una multiplicidad de familias de GRD que hoy día se usan en el mundo. Y esta es una lámina que le rodea a la Inti Matauer en una exposición que nos hizo ella, es la directora del Centro Nórdico de Casuística, el grupo Finlandia, Suecia, Noruega, etc. Y que hizo esta gráfica que dice que el grueso de los países del hemisferio norte están usando alguna forma de GRD. Y que en el hemisferio sur tenemos a básicamente Italia, Nueva Zelanda, o sea, en la región de Latinoamérica, del Caribe, no se están usando. Somos pioneros en el uso. Esta es toda la historia del TRA, desde que partimos introduciéndolo con Camilo, él en ese tiempo trabajaba en el Ministerio de Salud, y hicimos un proyecto de investigación científica para introducirlo los GRD en Chile, un proyecto con DEF desde el 2002 hasta el 2025. ¿Okay? Por lo tanto, cuando en la literatura dice, si ustedes no tienen experiencia en el uso de los GRD, nosotros tenemos acto. Esto no se implementó como mecanismo de pago en el 2002, se implementó como mecanismo de pago a fines del 2019. Pero después tuvimos la pandemia, se ralentizó el programa y se recupera el año 2023, diría yo, con fuerza. Bueno, 22 en adelante. Y en eso estamos hoy. Esto está escrito en un paper, el autor principal es el director de Plaza, Nancy Dawson, probablemente muchos de ustedes conocen, Camila Medina, Justo y un servidor. Por lo tanto, yo creo que tenemos historia en GRD. Por lo tanto, también creo que ustedes tienen experiencia en el manejo de la versión, por lo menos la versión IR-GRD, que es la que estamos viendo. Creo que con esto yo termino, solo para comentarle cosas simpáticas, anecdóticas, ¿no? Hay otra forma en que hoy día se está intentando pagar, por ejemplo, el Pay for Performance, que es el pago por desempeño. Yo diría que está a nivel todavía experimental. Pero recibimos a un invitado católico, un invitado claro, que quería hacer un estudio con esto, ¿no? Pero yo creo que todavía está un poquito en pañales. Está el bundle payment, que es traducido algo así como el pago atado. O sea, no paguemos solo el hospital, paguemos la atención primaria, la atención secundaria, la atención hospitalaria, la rehabilitación.
pago por resultado y hoy día hemos conversado mucho con Camilo, esta lógica de combinar distintos mecanismos. Vamos a aplicar necesariamente que volver a todas las prestaciones. Tenemos en algunos casos otros mecanismos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Las preguntas. Ya, No, ya retrocediendo ahí. sé para dónde voy, ¿ya? Retrocediendo. Eso. Gracias. No, estoy bien. Esto me ve para grabar. Un video para grabar. Es para grabar. Es para que se escuche el audio de una grabación. Yo creo que no pasó. El audio se grabó. Ah, ¿y el otro? Ahí. ¿Y hay otro ahí? Si lo apretas abajo, tiene el Sí, link está para. prendido, pero quizás se recorta batería. En el escritorio está la presentación. Eso. Y entonces, no te vayas, ya veré que enseñito porque no. La que está ahí en el medio. Esa. Ahí está. Pero es de abajo, ¿no? El de abajo. Tiene su misterio. El puntero es el último, el que está abajo. Perfecto. El del medio, adelante. Bueno, yo lo que quería hacer, voy a comenzar. Quiero saludarlos. Gracias por la invitación. La verdad que yo me sentía muy comprometido de venir, ya que creo que la vez anterior dio la convocatoria porque yo no pude asistir, eh, y le había dicho que sí a Lorna, así que tenía que cumplir. Eh, Voy a hacer entonces una presentación que es bien institucional. Aquí yo agradezco con la intervención de Gabriel porque me ha ahorrado un montón de explicaciones y ha sido clarísimo en cómo se entender el mecanismo de GRE. Y así se hace también más coherente y complementario las dos presentaciones. No nos pusimos de acuerdo. Eh, y entonces, voy a tocar estos tres temas. Primero, hacer un contexto respecto al fondo de FONASA, porque nosotros trabajamos estos temas, cuáles son la situación de un Fondo Nacional de Salud en un sistema de salud determinado, que es el sistema de salud chileno, general, para poner el contexto. Luego, el cómo estamos enfocando nosotros el GRD dentro de un concepto de compra estratégica. No solamente incorpora el GRD, sino que la forma en que miramos la asignación de los recursos, una serie de mecanismos que acompañan. Y ya lo concreto, cómo se está usando hoy día, entonces el mecanismo, en el caso de Chile, que lo estamos aplicando en FONASA. Entonces, digamos que todos conocemos el sistema de salud chileno. Lo único que me gustaría a mí recalcar es que el sistema de salud chileno es un sistema segmentado, fragmentado, sigue siendo así. Ese es nuestro esfuerzo. Ha ido cambiando más o menos de forma natural, en el sentido de esto, en el sentido de que ha aumentado mucho los beneficiarios del fondo, de manera natural, digo, porque las personas iban escogiendo más a FONASA, las personas que ingresan al sistema de seguridad social de salud. Y también ha habido un trasrasigio, un cambio importante, 1 millón de personas se han cambiado desde ISAPRE a FONASA, de tal manera que ya FONASA constituye el 84, y tanto de la población, ¿sí? En algunos lugares y algunas ciudades de Chile ya prácticamente el seguro universal. Y es en Santiago en realidad, y en Valparaíso y un poco en Concepción, donde todavía se debate entre la segmentación con el sistema de ISAPRE. Y digo de forma natural porque eso no ha constituido ninguna ley, sino que simplemente se ha ido produciendo por distintas razones que no voy a poder profundizar hoy día, ¿cierto?
creo que surgen desde la crisis del sistema de ISAPRE del año 2022. Por lo tanto, bueno, 17 millones y tanto de personas están beneficiadas de FONASA, con ciertas intensidades, ¿cierto? FONASA está la mayoría de los adultos mayores. Ahí tengo una cifra que dice que el 91% de las personas mayores de 60 años, quiere decir que nos pone más o menos 70 años, seguramente el 98% más o menos, o el 97%. O sea, los adultos mayores están en FONASA, obviamente. Tenemos también a las mujeres en FONASA, estos productos de los procesos de selección anterior. Las mujeres siempre han sido desplazadas, digamos, de las mujeres trabajadoras, por ejemplo, desde ISAPRE a FONASA. También la mayoría de los niños y adolescentes están en FONASA. También la mayoría, la gran mayoría de los extranjeros, migrantes, FONASA. FONASA se desempeña también en base a dos modalidades, como ustedes saben: la modalidad de atención institucional y la modalidad de dirección. La atención institucional es la modalidad que nosotros financiamos principalmente al sistema público de salud para que pueda operar, ¿cierto? Ahí está, bueno, el Sistema Nacional de Servicios. Ahí está entonces el financiamiento de los hospitales públicos desde septiembre del año 2022. Tengo que volver a mencionarlo, ¿cierto? Gratuito, declaró gratuidad en el sistema público de salud con copago cero, y tiene estas características. Después vamos a repasar cuáles son los sistemas de pago donde quiero profundizar, pero básicamente es esto: la red pública asistencial. Se trata de, de los mecanismos de pago que conocemos: per cápita de atención primaria, ¿cierto? Los GRD, otros mecanismos que existen. Y es importante, y ahí quisiera hacer una salvedad para que quede claro, que voy a hablar bastante de la compra directa. Para nosotros es modalidad de atención institucional. Suele haber una confusión de que porque se demanda al sector privado se piensa que es modalidad de libre elección. No lo es. Directa, y la naturaleza de esta compra directa es un concepto de cierre de brechas. Lo compramos al sector privado porque el sector público no tiene capacidad para proveer algunas cosas. Ese es el sentido, frente a la demanda o a la lista entera o a lo que sea, como vamos a ir viendo. Y entonces es una parte importante también la compra directa, y ahí tenemos alta utilización de los GRE, como vamos a ver. En la modalidad de libre elección no usamos GRE, usamos fee for service. Sigue siendo así en todo el ambulatorio, y que son lo más parecido, pago paquetizado, digamos, para prestaciones hospitalarias, en el caso de la ML. Y ahora nosotros estamos implementando una tercera modalidad, que es la modalidad de cobertura complementaria, que surgió de aquella crisis que mencioné, ¿cierto? Y de este movimiento que se ha estado produciendo de mayor elección de FONASA y también de las personas que se hacen FONASA. De manera que nosotros ofrecimos una respuesta a esa situación. Está en plena implementación. Solamente voy a mencionar al final esto porque, bueno, en esta modalidad, que funciona muy parecido a la libre elección en términos de que tiene un arancel determinado, nosotros incorporamos a este arancel los grupos relacionados con el Internet en la parte hospitalaria. Y esto es una novedad que no estaba anteriormente en la modalidad de libre elección. Bueno, este es un cuadro del presupuesto de FONASA mostrado en cajita. Me gusta mostrarlo así porque se ve un poco más liviano, una tabla, digamos, donde están todas las líneas presupuestarias. Pero básicamente nos permite ver ahí dónde está el impacto